Fue el imperio de todos los imperios, la mayor potencia que el mundo jamás haya conocido. Los romanos dominaron durante casi 1000 años, cimentando la base de la civilización occidental. Nuestro idioma, nuestras leyes y nuestro paisaje. Todos llevan la marca de Roma. ¿Cómo lo consiguieron los romanos? ¿Cómo pudo una sola ciudad gobernar el mundo y modelarlo a su imagen y semejanza? La respuesta, usando algo más que la fuerza. Los romanos fueron los primeros en desarrollar una fórmula para poder gobernar un imperio que no solo se basara en lanzas y centuriones, sino en la cultura y la psicología, en los medios de comunicación y en la tecnología. Esa fórmula no desapareció con los romanos, sino que muchos de los grandes imperios de la historia la han utilizado, y su magia sigue surtiendo efecto hoy día, en nuestra época. El imperio más reciente está en el Nuevo Mundo y utiliza el modelo clásico legado por Roma. Roma, el imperio modelo. Roma se fundó en las tierras pantanosas de la parte central de Italia, unos 800 años antes de Cristo. Los romanos fueron más listos que sus vecinos y fueron poco a poco imponiéndose a ellos, a veces usando una inteligente diplomacia y otras la fuerza de las armas. Una por una cayeron todas las ciudades rivales de Italia. Los romanos continuaron su marcha hacia España, Francia, los Balcanes, el norte de África y el Oriente Medio, conquistando todo lo que se encontraba a su paso. Controlaron todo el mundo mediterráneo y más allá. No creo que podamos decir que los romanos se propusieran de verdad crear un imperio. Ocurrió como una serie de accidentes hacia los que se vieron arrastrados. Formaban una sociedad militarista y para poder progresar dentro de ella tenían que participar en algún tipo de aventura militar en el extranjero que les permitiera subir en el escalafón. Su mundo siempre estaba ligado a la guerra, fuera donde fuera, y por eso Roma se vio arrastrada a una guerra tras otra. El primer ingrediente de cualquier fórmula imperial es brutalmente sencillo: la fuerza militar. Los romanos fueron la superpotencia de su época. Sus tropas disponían de los mayores presupuestos, la mejor formación y el más sofisticado equipamiento para dominar a un mundo cruel y violento. La formación del Imperio Romano fue algo terrible y sangriento. Las campañas que Julio César realizó en la Galia hacia el año 50 a.C. se saldaron con 1 millón de galos muertos en 10 años de guerra. Julio César estaba orgulloso de ello, pero para nosotros eso es un genocidio. Para los romanos, la violencia era parte de su vida diaria. Eran duros y querían que el mundo lo supiera. ¿Qué mejor lugar para propagar ese mensaje que enfrente de una enorme masa de espectadores? Al igual que los demás regímenes, Roma tenía que mantener a su gente feliz y bien alimentada, lo que significaba pan para comer y circos para entretenerse. Aunque la versión romana de estos circos era algo más que puro entretenimiento. Luchas de hombres contra bestias y de hombres entre sí en las famosas batallas de gladiadores. Y organizando estos juegos, aquí en el Coliseo o por todo el imperio, Roma se vio envuelta en una política del terror. El objetivo consistía en provocar miedo, en mostrar que los romanos eran gente valiente, implacable y poderosa. Ese mensaje llegó más allá de los ciudadanos de Roma y propagó este terror alrededor del mundo. Hubo un rey griego llamado Antíoco de Siria, que entró en guerra con otro rey egipcio, el rey Ptolomeo. Y como Roma no quería esta guerra, envió a un influyente miembro del Senado romano, Popilius Laenas, a entrevistarse con el rey Antíoco. Y aquel le dijo al rey: el Senado romano dice que debéis poner fin a esta guerra y marcharos a casa. Antíoco le respondió: ¿podrían dejarme pensarlo durante un tiempo? Popilius Laenas cogió un palo, dibujó un círculo en la arena alrededor de Antíoco y le dijo: sí, puedes pensártelo,
No obstante, deberás decidirte antes de salir de este círculo, porque si no, será la guerra. Antíoco respondió: ya que me lo expones de forma tan razonable, me iré a casa. Esta era la influencia y el poder que tenían. Está claro quiénes son los romanos de nuestros días, qué nación tiene una superioridad militar sobre el resto del mundo. Pero al igual que los romanos, los Estados Unidos comprenden que la fuerza militar solo sirve cuando todos los demás la conocen y la temen. Nuestra pregunta es si el Imperio Romano es o no de alguna forma como el Imperio estadounidense. ¿Creen que la influencia de Estados Unidos es tan generalizada como la que tenía Roma en sus tiempos? Estoy segura de que sí. Sí, estoy segura. Por ejemplo, en la forma de vestir de la gente en el mundo y la de los norteamericanos. Y por supuesto el inglés es el idioma que todo el mundo necesita aprender para comunicarse y para el comercio. Como lo fue el latín. Sí, exactamente. Estas maestras de escuela estadounidenses están de visita en Roma. En su país enseñan latín e historia antigua. Sí, los romanos basaron toda su filosofía de conquistar el mundo en el deseo de paz. Querían que las fronteras fueran tranquilas y que sus ciudadanos pudieran comerciar, y por eso todos los que supusieran un obstáculo para esto estaban en problemas. ¿Y hasta qué punto les parece igual a la política estadounidense? Creo que es muy parecida. Están todas de acuerdo. De hecho, Estados Unidos ha conseguido un dominio militar que los romanos hubieran soñado. Aunque los romanos vivieron hace 2000 años, supieron que era lo que daba ventaja a un imperio sobre los demás. No era suficiente ser una superpotencia militar, había que liderar el mundo en todos los demás campos. Y cuanto más se sobresale en un área, más ventaja se tiene para las demás. La tecnología es un ejemplo perfecto. Como bien entendieron los romanos, una innovación en un principio pensada para un uso militar puede acabar impulsando los negocios y el comercio. Lo que de verdad mantuvo a Roma unida fue la idea tradicional que tenemos de Roma, la de sus calzadas. Cuando se conquistaba un territorio, se construía un sistema de calzadas que permitía que las tropas se desplazaran rápidamente desde el centro a las áreas más remotas. Esto también agilizó los desplazamientos del comercio, por lo que las comunicaciones y la tecnología de construcción de calzadas fue algo crucial. Este es un buen ejemplo de uno de los grandes regalos que Roma aportó al mundo. Una carretera tan recta que podría haber sido trazada con una regla. Los romanos no dejaban nada a su paso. Si se encontraban con una colina, construían la calzada sobre ella, y caminos como este surcaban todo el imperio. Una red de arterias que mantenían a Roma rebosante de vida. Y si Roma creó grandes caminos, Estados Unidos ha proporcionado al mundo los grandes caminos o autopistas de la información, permitiendo mover el dinero a la velocidad de la luz y reaccionar ante cualquier suceso de forma más rápida que nunca. Internet empezó como una herramienta militar creada por el Ministerio de Defensa estadounidense, y ahora es una base del comercio norteamericano. Vamos a bajar a este antiguo puesto. Esto es Vindolandia, al norte de Inglaterra, un lugar en el que se hallaba un fuerte romano. El trabajo de toda la vida de Robin Birley ha sido el de averiguar lo que existía bajo la superficie. Dirige un equipo de arqueólogos que han estado desenterrando tesoros romanos durante los últimos 35 años. Aquí es donde empiezas a recoger documentos romanos, ¿ves? ¿Eso es un documento? Sí. Mira, este pedacito de madera es diferente de todo el resto de la madera que hay por aquí. Esta ha sido tratada de alguna forma. Es un poco grasienta y brillante. Sin duda es parte de una tabla utilizada para escribir. Hay espacio para 3 o 4 líneas. ¿Puede verlas? ¿Puede ver las líneas? No, no puedo. Aunque algunas veces sí que podemos leerlas a simple vista. Pero normalmente necesitamos fotografiarlas con rayos infrarrojos y después traducirlas. Contendrá un mensaje de alguien de hace casi 2000 años. Este suelo está fechado entre el año 99 y el 105 aproximadamente. ¿Antes de Cristo? Sí, antes de Cristo. Estas tablas de escritura antiguas revelan todos los aspectos de la vida en las milicias romanas, ya fueran solicitudes de provisiones o refuerzos o cartas a personas queridas. Podían llegar a Roma en solo unas pocas semanas, una velocidad asombrosa para la época. Esto nos muestra lo articulado que estaba el Imperio Romano.
Hay correos que van de un lado para otro en todo momento. Encontrar estos documentos es para mí lo más excitante de todo, porque no deberían existir, no deberían haber sobrevivido al mundo moderno. La primera tabla que encontramos es una que a la gente le gusta mucho, porque habla del envío a alguien de un paquete con zapatos, calcetines y subligaria. No sabíamos lo que significaba la palabra subligaria y tampoco la encontrábamos en los diccionarios clásicos, hasta que alguien la encontró en un poema bastante vulgar de un poeta que creo que se llamaba Cartólisis, y resultó que significaba ropa interior. A la gente le gustó mucho porque reforzó el mito del soldado romano solitario de la frontera, aunque no estaban tan solos. Tendrían alguna abuelita simpática o alguien que les enviaran esos paquetes. La gente continúa hablando de la caída del Imperio Romano, pero para ti los romanos se encuentran todavía entre nosotros. Nosotros somos muy afortunados porque podemos conocer sus nombres y nos preguntamos cómo sería, por ejemplo, un tipo llamado Crautio y averiguamos que aparte de todo era alemán, lo que no es una gran sorpresa. Crautio en alemán. Exactamente, es un buen nombre alemán. Suena como Axteris el Calo. Así es, Crautio el alemán y también Atrectus el cervecero y Cándido el porquero. Todo esto es apasionante. Las tablas de escritura desenterradas y descubiertas por aquí eran como las postales o el correo electrónico de la época. Comunicaciones de alta velocidad que unían una parte del imperio con otra y que reducían las distancias. Al igual que con las calzadas, son una demostración de que los romanos sabían cuál era uno de los secretos clave para el éxito del imperio. Un imperio vencedor sabe cómo mantenerse en contacto. Todo era parte de la fórmula vencedora de Roma. Una combinación inteligente de armamento y de un ingrediente secreto que se utilizaría como parte del anteproyecto de imperio, uno que ha sobrevivido hasta nuestros días. ¿Qué llevó a los romanos al poder? ¿Qué es lo que hizo de su imperio un modelo que pervive aún hoy día? ¿Acaso sería porque no se dedicaban meramente a saquear y a huir? Los romanos se quedaban y traían su civilización consigo. El objetivo era gobernar no solo el territorio, sino también los corazones y los pensamientos. Los romanos sabían algo que era muy importante para conseguir el éxito, que ningún imperio podría sobrevivir solo con el uso de la fuerza bruta. Serían necesarios también poderes más sutiles y no tan visibles. Es como si hubiera dos tipos de imperialismo. Por una parte, un imperialismo duro, los asuntos de las armas, las conquistas y las victorias en las batallas. Y por otro, un imperialismo blando, los trucos psicológicos, culturales y políticos que utiliza un imperio no para obtener el poder, sino para conservarlo. Aquí, en la esquina noroeste del imperio, en la británica ciudad de Bath, puede verse lo que significó la influencia romana para las provincias imperiales. Los bárbaros británicos sintieron admiración por semejante sofisticación. Un complejo de baños hecho posible gracias a un avanzado sistema de abastecimiento de agua. Transportaban el agua hasta los baños a través de estas tuberías de plomo o mediante fuentes. También aquí se encontraban los famosos hipocaustos romanos, precursores de la actual calefacción central, y en el interior una piscina que hoy día llamaríamos jacuzzi. Pero Bath les podría haber creado grandes problemas a los romanos. Cuando llegaron se encontraron con que este era ya un lugar sagrado para los celtas que adoraban aquí a la diosa Sulis. La respuesta de los romanos fue toda una inspiración. Se dieron cuenta de que esta diosa Sulis, a quien los locales asociaban con la curación, la sabiduría y la guerra, era como una versión celta de su propia diosa, Minerva. Enseguida decidieron unir a las dos, construyeron un templo y dedicaron estas aguas sagradas a Sulis Minerva. Los romanos utilizaron una inteligente combinación de cultura. Dejaron que pervivieran las costumbres locales, aunque seduciendo a los nativos con su propia y sofisticada forma de vida. Fue una combinación gracias a la cual Roma pudo gobernar con un guante de terciopelo en lugar de con un puño de hierro. Hay un texto escrito por Tácito sobre la Bretaña que dice que los bretones eran muy buenos romanos. Esto se escribió poco después, unos 20 o 30 años tras la invasión. Son buenos romanos porque han adoptado el ánfora, los baños y todas estas cosas romanas. Y piensa que es una influencia civilizadora. Pero esto también se podría ver como una señal de su esclavitud.
Nosotros conocemos la herencia cultural de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la herencia cultural recibida al caer bajo el Imperio Romano? Por supuesto, las togas, los baños, las calzadas rectas, también los juegos y la violencia de los gladiadores. Pero también la ley, la acuñación de moneda y un sistema unificado en todo el mundo mediterráneo. Pero lo verdaderamente importante aquí es reconocer que se trata de una herencia cultural que las provincias adoptaron con entusiasmo. Los ciudadanos del Imperio Romano querían ser romanos, no es algo que se les impusiera desde el centro. De la misma forma que hay niños en poblados de chabolas que desean llevar camisetas de Nike o que quieran ver las películas de Hollywood. Sí, igual que la gente de todas partes del mundo desean aprender inglés, que es el idioma de Estados Unidos, de igual forma todos los ciudadanos del Imperio Romano necesitaban aprender latín si querían prosperar. Los imperialistas entienden muy bien lo que significa la dominación universal. A cualquier sitio que fueras del Imperio Romano era como estar en Roma. Todas las ciudades de las provincias se afanaban por parecerse a Roma. Y los romanos querían poder utilizar su propio dinero allá donde fueran. Las monedas romanas eran el dólar de su época, la moneda común de intercambio comercial de mayor relevancia. Los romanos eran conscientes de que el comercio es lo que impulsa un imperio. Cada tierra nueva conquistada abre un nuevo mercado y el acceso a nuevas materias primas. La dominación británica de la India comenzó como una aventura comercial, y lo mismo hicieron los estadounidenses en su empuje hacia el oeste que culminó con los buscadores de oro en California. El fiero apetito de los romanos fue el que había establecido la pauta. Roma era realmente un centro de consumo que necesitaba abastecerse continuamente de materias primas y mano de obra. Y eso podía conseguirse a base de expandirse y expandirse y expandirse. Todos esos suministros y mano de obra llegaban a través de aquí, el antiguo puerto de Ostia, a 25 kilómetros de la capital. Todos los caminos llevan a Roma, y no solo las calzadas, sino las vías marítimas y también las grandes rutas continentales de comercio. La reacción de los romanos a este tráfico internacional fue sorprendentemente moderna y supuso uno de los ingredientes clave de la receta del éxito imperial. Estamos pasando por las oficinas de los transportistas y de los propietarios de los barcos que trajeron los productos a Roma. Si querías importar tus productos, tenías que venir aquí e identificabas la oficina por el mosaico que había enfrente de ella. Ahora estamos delante de un mosaico con una ánfora y 2 palmeras de dátiles. El ánfora tiene escrito MC, que son las iniciales de Mauretania Caesariensis, lo que es actualmente Argelia. Si estabas interesado en importar dátiles o vino a Roma, aquí es donde había que venir. Esta era la oficina y estas eran las personas a las que había que acudir. ¿Y cómo reaccionaron los romanos con todos estos extranjeros que llegaban aquí? Con los productos llegaba la gente, y Roma y su puerto atraían a gente de todo el Mediterráneo. Griegos, africanos, bretones, franceses, egipcios, sirios, todos acudían a Roma. Se puede decir que Roma era el crisol del mundo antiguo. La cosmopolita atmósfera de Roma no era exclusiva de la capital. Se sabe que la diversidad étnica se extendía a los confines más remotos del imperio. Una de las cosas extraordinarias del imperio es lo global que era en muchos sentidos. Mi monumento romano preferido, creo que de todo el mundo, es una lápida de una mujer sentada en una silla de mimbre, con el respaldo alto, sujetando sus labores de punto y con una mano en su joyero. Bajo ella hay una inscripción que cuenta que se llamaba Regina y que había nacido en St. Albans, al sur de Inglaterra. Nació esclava y en algún momento de su vida fue comprada por un hombre que, como pasaba muchas veces, se enamoró de ella, la liberó, se casó con ella y se vinieron a vivir al muro de Adrián, donde el hombre fabricaba banderas para las milicias romanas. Este hombre se llamaba Barates y era de Palmira, una gran ciudad de caravanas en el desierto de Siria, junto al Éufrates, en el otro extremo a miles de kilómetros. Esto prueba la extraordinaria mezcla cultural que había en el imperio. Las momias del Egipto romano son un maravilloso ejemplo de lo extraordinariamente mezclada que se encontraba la cultura.
Tenemos ejemplos de personas que cuando eran jóvenes intentaban ser romanos por todos los medios para poder ascender en la jerarquía social, pero que, sin embargo, conservaban sus creencias en la vida después de la muerte, que era algo claramente egipcio. Se ofrecía abiertamente la ciudadanía romana y también el servicio en los regimientos. Los soldados recibían unas placas de bronce con una inscripción que decía: ahora soy un ciudadano romano. Esto era algo que se valoraba extraordinariamente. La gente conseguía ascender a través del ejército hasta puestos de mucho poder. Con el tiempo habría emperadores provenientes de las clases dirigentes españolas, como Trajano o como después Séptimo Severo, de África del Norte. Vistos ahora, los romanos nos parecen sorprendentemente abiertos a los extraños. Permitían que los extranjeros disfrutaran de las ventajas del imperio y los que provenían de las familias adecuadas podían incluso ascender hasta lo más alto. Convirtieron en una virtud el hecho de vivir dentro de sus fronteras. Los Estados Unidos han elevado esto a un nivel superior. Prometen que sus brazos están abiertos, dando la bienvenida a los inmigrantes de todas partes del mundo en iguales condiciones. La Estatua de la Libertad proclama: dadme vuestras gentes cansadas, pobres, amontonadas, que desean respirar libremente. El lema latino que aparece en todos los billetes de dólar podría ser un eslogan romano sobre la diversidad: E pluribus unum. De muchos surge la unidad. Pero la diversidad puede provocar tensión, incluso la guerra civil. Se necesita un nexo común, y en Estados Unidos ese nexo ha sido la Constitución, que protege los derechos de todos los ciudadanos y una presidencia que representa a toda la nación. Tras años de expansión, los romanos se encontraron con que les faltaba ese nexo. No había ninguna fuerza que pudiera unir al imperio y ejercer el control. En el último siglo antes de Cristo, Roma era presa de divisiones y de la guerra civil debido a las maniobras de sus generales sedientos de poder. Y aquí fue cuando entró el hombre que lo cambiaría todo, el primer emperador de Roma. Fue el hijo adoptado de Julio César, un archimanipulador, un ideador de fabulosos cuentos y un imperialista despiadado. Una vez se deshizo de sus rivales, perfeccionaría la fórmula imperial de Roma, unificando sus territorios desperdigados en un imperio coherente. Su nombre era Augusto. Era una persona muy fría, calculadora y temible, pero que al mismo tiempo causaba una gran impresión. Y no se dejó el más mínimo detalle en su lucha por ordenar el imperio. Augusto se propuso dar a Roma un nuevo orgullo, empezando por su capital. Restauró los templos antiguos de la ciudad y creó nuevos foros y palacios. Este fue uno de los primeros grandes ejercicios de lavado de imagen. Augusto quería que los romanos creyeran que compartían un pasado y un futuro. Atrás quedaba lo que él vio como la corrupción y decadencia del pasado reciente y que se sustituiría por el ideal del virtuoso ciudadano romano. Augusto hizo todo lo que pudo por imponer una especie de vuelta a los valores tradicionales, una vuelta a los fundamentos morales que, por ejemplo, penalizaban a los no casados y a los que no tenían hijos. Quería que los romanos llevaran toga, y esta se convirtió en el símbolo de la identidad de los romanos, que tenían prohibido llevar vestidos griegos durante el trabajo en los foros. Augusto estaba decidido a que los romanos no le vieran como otro dictador. En su lugar, se presentó como el heredero natural de los más grandes líderes de Roma, como la personificación de sus más altos ideales. Fue el pionero de un mecanismo imperial que perduraría y se convertiría en el centro de la lealtad nacional. Apeló a una exaltación de la autoridad, insistiendo en que su poder era inmortal y que disponía de la bendición de lo divino. Augusto decidió que era el momento de darle a los romanos una historia digna de las personas en las que se habían convertido. Animó al poeta Virgilio para que escribiera una saga épica sobre Eneas, el héroe refugiado del mundo heleno que se convirtió en el fundador de Roma.
En el mito de Eneas tenemos a un troyano derrotado por los griegos, o al menos eso es lo que piensan los griegos, que atraviesa todo el Mediterráneo respaldado en todo momento por los dioses en una misión divina para fundar Roma. Y por supuesto, Augusto y Julio César descienden de Eneas. El de Eneas fue un verdadero mito sobre la fundación de una civilización. Para los romanos era muy importante tener un mito sobre su fundación. En todas las partes del mundo tenían mitos sobre sus respectivas fundaciones y normalmente los mitos tienen una pequeña parte de verdad que luego se va sucesivamente adornando cada vez más. En todo el mundo mediterráneo conocía la guerra de Troya y era lógico querer que alguien como Virgilio la adornara y la convirtiera en literatura popular. Pero Augusto quería algo más que crear cuentos. Deseaba grabar en piedra su leyenda. Nos encontramos en el foro que Augusto construyó para su propia gloria y que habría sido un monumento asombroso. Estaría techado parcialmente con un maravilloso mármol blanco brillante. Aquí, sobre todo, es cuando Augusto trata de reescribir el pasado. Este foro estaría adornado con una gran serie de estatuas que retrocederían desde el tiempo de Augusto, 8 siglos atrás, hasta la misma fundación de Roma. Las conexiones eran importantes y creo que también trató de darle un aire natural al pasado para que el avance del imperio pareciera menos accidental, menos agresivo, menos brutal. Así parece ordenado y apacible. Monte Rushmore. Los rostros de Washington y Jefferson, dos grandes presidentes de los Estados Unidos, se esculpieron en piedra de granito imperecedera. Hoy un tercer gran presidente, Abraham Lincoln, se les une. En los últimos 10 años se han hecho explosionar más de 400.000 toneladas de granito para realizar este monumento a los líderes inmortales de Estados Unidos. El mito de la fundación de los Estados Unidos es el de la libertad, el de su guerra de la independencia, su lucha contra el malvado imperio británico por el derecho a gobernarse a sí mismos. Esto hace sentirse a los estadounidenses incómodos con la misma idea del imperio. Todavía se consideran la nación rebelde que luchó contra un poder imperial. Educados para verse a sí mismos como los débiles valerosos, no aceptan ahora la idea de verse como imperialistas. Pero los romanos no tenían esos problemas. Estaban orgullosos de ser un imperio, disfrutando de su papel de señores del mundo conocido. Augusto encontró una forma de canalizar esa energía, ideó una estratagema que se convertiría en un elemento clave para la forma de gobernar el imperio. El orgullo colectivo se centraría en la persona que estaba en el poder. Se construyeron estatuas e imágenes de Augusto en Roma y se distribuyeron y copiaron por todo el imperio. Augusto era tremendamente cauteloso con su imagen. A menudo llevaba la cabeza cubierta con parte de la toga, que era una especie de símbolo de piedad y humildad. Aparece muy tranquilo, seguro y con proporciones heroicas. Pero la imagen que presentaba Augusto tenía poco que ver con la realidad. Su biógrafo, Suetonio, dice que Augusto era de talla media. Tenía el pelo rubio, la nariz prominente, pocos dientes y sucios, y que era muy sensible a la temperatura, por lo que en invierno llevaba un chaleco de lana. Pero Augusto no tenía por qué preocuparse demasiado por eso, ya que no vivía en la era de la televisión. Muy pocos romanos le vieron de cerca, pero en su lugar confiaban en los relatos y leyendas que contaba la gente sobre su poder inexpugnable. Fue a visitar a un amigo suyo, aristócrata, que tenía una fabulosa colección de jarrones de alabastro. Y también un estanque lleno de peces a los que alimentaban con carne. En un almuerzo, uno de los nuevos esclavos tropezó y destrozó una de sus tazas de ónix. Arrojaron a este pobre sirviente al estanque de peces carnívoros. Cuando el chico empezó a gritar desde el estanque de peces, Augusto se levantó y dijo: «Salvad al chico». Mostraba las dos caras de un emperador. Primero, compasión por el joven esclavo, y después un cruel despliegue de poder brutal. Se giró hacia su amigo y le dijo: «Me gustaría ver el resto de tu colección».
hizo sentar a su anfitrión a la mesa y hacer que contemplara cómo hacía añicos el resto de sus tazas de ónix. Pero si Augusto deseaba ser incontestable y omnipotente, necesitaba conseguir aún mayor autoridad. Ya había elegido un nombre que le encumbraba en la santidad, Augusto el Venerado, pero tendría que ir más allá. Augusto se propuso honrar la memoria de su padre adoptivo y encargó una estatua de Julio César para este templo. Podía haberlo puesto aquí, junto a los mortales, pero en su lugar elevó al César colocándolo en este podio, junto a los dioses Marte y Venus. Y esto era importante, ya que si Julio César era un dios, Augusto sería el hijo de un dios, un título que todos los emperadores usarían a partir de ahora. Augusto había encontrado el ingrediente clave en la fórmula del imperio, reclamando la autoridad de lo divino. Como a cualquier buen imperialista, a Augusto siempre le preocupó su legado, el cómo le recordarían las generaciones futuras, y para que su nombre sobreviviera en el tiempo, construyó este mausoleo en honor suyo y de su familia. Buscaba perpetuar su nombre después de la muerte, de la misma forma que lo hizo en vida, mediante el culto a la personalidad. Bajo el imperio de Augusto, el modelo imperial romano se perfeccionó y existía una mayor cohesión. Los problemas principales de Roma ya no vendrían de dentro, sino de fuera. Todos los imperios se enfrentan al mismo dilema: ¿cómo puede relacionarse el mayor poder del planeta con el resto del mundo? Creo que estamos dispuestos a ayudar y a proteger a las naciones más pobres o a los países del tercer mundo que acepten nuestra filosofía. Y de esto depende nuestra ayuda. ¿Y si no aceptan nuestra filosofía? Entonces no están de nuestro lado. O están con nosotros o contra nosotros. Así es como suelen actuar los imperios, y desde luego así eran los romanos. En Fishburne, Sussex, al sur de Inglaterra, existen pruebas asombrosas de un líder bretón que tuvo que hacer la misma elección: unirse a Roma o luchar contra ella. En este lugar estaría una de las salas de un palacio tan grande y lujoso como cualquiera del Imperio Romano. El hombre que vivió aquí habría gobernado como un dirigente romano, excepto que era un extranjero. Era bretón y su nombre era Togidubnus. Togidubnus era un personaje bastante oscuro. Conservamos una tabla dedicada encontrada en Chichester que decía que este hombre era un gran rey en la Bretaña, por lo que no hay duda de que era un hombre importante en esta área. Pero intuiría que era lo que más le convenía a su pueblo, y pensó que lo mejor sería pertenecer al Imperio Romano. Togidubnus era ya rey, jefe de la élite local que controlaba la región, pero eligió unirse a los romanos sabiendo que su respaldo proporcionaría grandes recompensas para ambas partes. Cuando los romanos se hacían con un territorio, necesitaban sin duda a las élites locales e intentarían comprar a esta gente haciéndoles préstamos o dándoles regalos que les comprometieran a romanizarse. Togidubnus, casi con total seguridad, se educó de pequeño en Roma y volvió en el año 43 de nuestra era, cuando Claudio conquistó la Bretaña y le sería otorgado un territorio. Nos da la sensación de estar en un palacio. Es que estamos en un palacio, en el ala norte del palacio. Por aquí anduvo esta gente durante unos 200 años. Cada sala tiene un suelo maravillosamente decorado y supongo que esto es... Sí, se trata de un suelo magnífico. Esto es como la joya de la corona, lo mejor, ¿no? Así es, este es el mosaico más bonito de todo el palacio. Originalmente adornaría uno de los comedores principales del ala norte. Y supongo que estos personajes son criaturas míticas. Sí, básicamente. Caballitos de mar, panteras marinas, Cupido en su delfín, imágenes de bebidas, las vasijas de vino, las vides con sus zarcillos y todo tipo de cosas. Aquí beberían sus cócteles antes de la cena. Así es. El rey y otros dignatarios sentados apoyando los pies en este suelo frío de piedra. Exactamente. Aquí mismo, hace casi 2 milenios. Dejó bien claro lo importante que era construyendo este edificio tan prestigioso. Fue una demostración de poder, era como decir, mirad, esto es lo que Roma puede hacer por vosotros. Si acatáis lo dispuesto, conseguiréis también vuestra parte. Togidubnus ahorró tiempo, esfuerzo y dinero a los romanos.
En lugar de tener que luchar contra los bárbaros bretones, designaban un rey británico y gobernaban a distancia a través de él. En el año 60 de nuestra era, a Togidubnus se le presentó la oportunidad de servir a sus maestros romanos. La reina tribal Boudica se levantó contra la ocupación romana. Consiguió llegar bastante lejos. Saqueó Colchester, St. Albans y Londres. Pero que sepamos, no hubo ningún problema en esta zona de aquí, lo que puede sugerir que Togidubnus mantenía en ese momento un férreo control sobre esta zona en favor de Roma. Pero estos reyes clientes no podían con todo. Ciertas partes del mundo renunciaron a doblegarse ante los romanos. Los romanos descubrieron que los imperios provocan a veces violencia y fieros resentimientos, descontento que puede llegar a volver el mundo del revés. La fórmula imperial de Roma tenía que ocuparse de los rebeldes que quedaban fuera del imperio. Los romanos fueron astutos, utilizando todas las estratagemas posibles para salirse con la suya. Lo que los imperios necesitan para justificar su expansión es, por supuesto, enemigos. En algunos casos serían reales, pero en la mayoría de los casos serían cuidadosamente inventados. Los romanos se convencieron a sí mismos de que existía una continua amenaza desde el este, el oriente, y que debían estar preparados para enfrentarse a ella. Pero los imperios no siempre necesitan imaginarse a sus enemigos. Algunos odian el estilo de vida del imperio, pero incluso aquellos que se ven atraídos por esta forma de vida pueden tener resentimientos hacia su poder y atacar a los símbolos de su dominación cultural. Los resentimientos solo pueden permanecer reprimidos un tiempo. Cuando finalmente estallan, golpean con un poder devastador. En el año 80 a.C. se produjo un grave incidente cuando el rey heleno llamado Mitridates ordenó a sus seguidores que mataran, en un día específico, a todos los ciudadanos romanos que se encontraran. 80.000 personas fueron asesinadas en comunidades locales. Los romanos se quedaron estupefactos. Y esto es como lo que se vienen preguntando en muchos periódicos estadounidenses desde el 11 de septiembre. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Quién podría hacer esto a nuestra gran nación y por qué? ¿Por qué elegirían a los Estados Unidos? Cuando un imperio se enfrenta a la furia de sus oponentes, surgen nuevos problemas. Roma vio cómo el uso de la fuerza para aplastar a sus enemigos agotaba sus energías. En el siglo V los romanos se vieron en problemas para conservar su territorio. Este es el final del imperio, aquí mismo. Este es el muro de Hadrian. Baja por las colinas a través de los valles y atraviesa el norte de Inglaterra a lo largo de 130 kilómetros. Hadrian decidió construirlo después de ver cómo estaba el imperio. Pensaba, las cosas están fuera de control. Roma se está extendiendo demasiado y no puede abarcar tanto. Ha llegado el momento de poner un límite a la expansión y de crear fronteras estables. En los bosques del Rin estaban hechas de madera, en el norte de África mediante una cadena de fuertes en el desierto. Pero aquí, que hay canteras por todas partes, harían un muro de piedra que en su tiempo llegó a tener 5 metros de altura, pensado para durar en el tiempo. Y duró, durante casi 300 años, aunque no pudo ser para siempre. Al final, las tropas desplegadas aquí, a lo largo del muro de Hadrian, del Rin o del Danubio, se encontraban bajo una presión constante. Y llegado este momento, las fronteras estaban a punto de derrumbarse. Creo que los imperios llevan potencialmente dentro de sí su decadencia. Todos los imperios acabarán desmoronándose porque el concepto de imperio es algo dinámico. Tiene una trayectoria, un principio, un transcurso y un final. Y lo que vemos en el Imperio Romano es este crecimiento energético hasta el punto en que no pueden ir más allá, en que sienten sus límites naturales y, por último, el aumento de las presiones a su alrededor que no pueden controlar.
Una de las cosas que todos debéis enseñar es la decadencia del Imperio Romano y todas las razones que llevaron a ella cuando el poderoso imperio empezó a derrumbarse. ¿Cuáles serían las circunstancias que podrían llevar a los Estados Unidos a no ser lo que es ahora? ¿Estamos a cientos de años de eso o pensáis que puede estar más cerca? Creo que el hecho de abarcar tanto sin tener los recursos suficientes fue lo que debilitó al Imperio Romano. No se podían permitir tener tropas en todos los sitios en donde las necesitaban y todo eso. Intentaron abarcar demasiado. Sí, exactamente, y probablemente nos llegue a pasar lo mismo a nosotros. En este momento, los Estados Unidos están preocupados por no poder abarcar tanto. Eso es algo que llegaron a entender muy bien los romanos. Ellos estaban siempre preocupados por tener demasiado desperdigadas sus tropas. Creo que lo interesante de Estados Unidos, y algo que deberá tenerse muy en cuenta en los próximos 10 o 15 años, es saber cuál debe ser el tamaño óptimo para un imperio no territorial. ¿Cuánto intervencionismo debe haber fuera de sus fronteras? ¿Qué grado de control debe ejercerse? ¿Cuánto directamente y cuánto a través de las élites locales? Todas estas cuestiones ejercieron una gran presión sobre el Imperio Romano. Una de las cosas que los romanos demostraron sin lugar a dudas era que el imperialismo blando, la exportación de la cultura y el estilo de vida perduraría durante más tiempo que sus tropas. Lo que siempre es importante recordar sobre la decadencia y la caída de Roma es que los motores de esa decadencia, los bárbaros, querían convertirse en romanos por encima de todo. Mucho después de que Europa se olvidara de la fuerza militar de Roma, la idea de la romanización y de la cultura de Roma continuaba presente. El legado más duradero de Roma fue su fórmula imperial. Un modelo que permitió a los romanos dominar durante casi 1000 años. Hoy día vuelve a utilizarse por los nuevos maestros del universo. Pero la historia de Roma también nos deja una advertencia. Ningún imperio debe creer en su propia inmortalidad. Hubo un momento en el que parecía imposible imaginar el mundo sin Roma, pero un día, hasta sus templos y monumentos más poderosos se convirtieron en ruinas. Ningún imperio durará para siempre.